¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén todos teniendo un muy buen día. Un gusto estar aquí participando en este cuarto seminario internacional de investigación de las prácticas artísticas en contexto. Quiero agradecer a Sebastián Gil, a José Ignacio Pérez Betancourt por la invitación y por el amable trato en los contactos que hemos tenido, y a través de ellos a las autoridades de la Escuela Superior Tecnológica en Artes Débora Arango y a los responsables de la organización de este seminario por invitarme, por convocarme a participar de esta actividad. Es un gusto poder estar acá y poder participar y colaborar con ustedes. Bueno, la exposición mía de hoy va a abordar un tema probablemente con un título un poco pretencioso: contextos en crisis, cambios en industrias, estéticas y representaciones. La idea es ver o hacer referencia a algunos momentos críticos que supusieron cambios en la industria, que supusieron cambios tecnológicos, que resultaron críticos para el cine, y que también modificaron los modos de representar en general y cómo se representaron además esas crisis, esos momentos en su época. 1918. El cine apenas está cumpliendo la mayoría de edad. Está terminando la Primera Guerra Mundial, una tragedia política, económica, humanitaria fundamentalmente. Pero antes que terminara la guerra, en el mismo año se desata otra tragedia también humanitaria, de la cual quizás por el hecho de estar en guerra se habló menos, o se habló mucho posteriormente: la famosa gripe española. La Primera Guerra Mundial, al terminar, dejó más o menos, se estima, alrededor de los 22 millones de muertos. La gripe española, al terminar, unos 2 años y medio, 3 años después, según los países, dejó, se estima, 40, 45, quizás 50 millones de muertos, el doble que la guerra. No hay documentales de la Primera Guerra Mundial. En realidad, hay un montón de documentales de la Primera Guerra Mundial hechos posteriormente. No se hicieron materiales documentales durante la Primera Guerra Mundial. El documental como fenómeno cinematográfico podríamos decir que no existía, o que estaba recién en su periodo de gestación. No hay documentales de la gripe española y hay pocas imágenes de la gripe española. Tampoco fue tratada mucho en el cine después. No sabemos, no conocemos mucho cómo se vivía, cómo se vivió, cómo los distintos países vivieron, cómo las personas de esos países vivieron esa tremenda pandemia que enfermó a entre la tercera y cuarta parte de la población del mundo y que, insisto, dejó casi el doble de muertos que la Primera Guerra Mundial. Los libros de historia de cine no la citan mucho, pero algunos hacen referencia a que Hollywood cambió. Poco tiempo antes de que terminara la guerra termina en noviembre, el armisticio se firma en noviembre de 1818. En octubre del mismo año, los estudios de Hollywood cierran por un mes. Estaban cerradas las salas, la gente no asistía a reuniones masivas por temor a enfermarse. Tuvieron todos que repensar qué producir, cómo producir en ese contexto. Hoy, diríamos, tuvieron que discutir los protocolos de trabajo. No pasó la industria inmune a esa epidemia. Las pequeñas productoras, muchos de los productores independientes cerraron, quebraron, no pudieron trabajar más. Se consolidaron, fue un fuerte momento de consolidación de las majors, de Columbia, o las empresas que luego fueron luego la Paramount, la 20th Century Fox, la Warner Bros., más pequeña la Columbia, la Universal. No existían tal como las conocimos todavía en ese momento, estaban en formación. Quizás no haya sido la gripe española lo que provocó esto, seguramente no fue la situación de la pandemia, pero sí aceleró este proceso de concentración que ya se venía dando en Hollywood.
Muchos dicen que el Hollywood del año 21-22 ya no era el mismo de antes. Los grandes estudios consolidados, un modo de producción mucho más sistematizado, industrializado, que además terminaría de dar forma a ese modo de hacer cine que se conoce en general como el cine clásico de Hollywood. Un modo que se terminará, que para muchos nace con Griffith y que se terminará de consolidar con la llegada del sonido sincrónico a partir de los años 27-28. Crisis, cambio en la escena industrial y afectación a los modos de narrar. Paradoja, no hay muchas imágenes de esa época, no hay documentales que se produjesen en esa época. Sí sabemos mucho de la Primera Guerra Mundial, sí se produjo mucho material audiovisual ficcional y documental posteriormente, muy poco de lo que fue, y cuando digo poco, poco y nada, de lo que fue la gripe española. Otro evento ocurrió simultáneamente en el año 1917, octubre, noviembre, según el calendario que utilicemos. Se provoca la segunda etapa del proceso revolucionario que se vivía en Rusia a partir del año 17, la revolución de octubre. Cae el gobierno provisional de Kerensky, asume por primera vez el poder, asume el gobierno el partido bolchevique con Nikolai Lenin a la cabeza, ¿no? Con Vladimir Ilich Leonov. Un partido y un gobierno que le dará un fuerte impulso al cine, prácticamente los creadores de la primera escuela de cine en la historia del cine, los primeros en nacionalizar la producción cinematográfica y en asumir fuertemente el cine como un problema de Estado. En ese momento, en el momento revolucionario, además con una gran apuesta a los creadores innovadores, a los jóvenes, que eran revolucionarios no solamente políticos, sino también en lo artístico. De ese grupo, los más destacados, Eisenstein, Vertov, Pudovkin, Alexandrov, Dovchenko. Me quedo con Vertov. Luego su propuesta de cine será uno de los antecedentes del documental. Podemos considerar a Vertov uno de los padres del documental. Digo luego porque en ese momento Vertov no se planteaba un cine como una alternativa al que ya existía, sino que combatía al cine existente. Sostenía que el cine existente no era cine. Es más, parafraseando a Marx, decía que ese cine que existía, teatralizado, dramatizado, era el opio de los pueblos, que el verdadero cine era salir a la calle con la cámara a tomar lo que pasaba, a tomar lo que ocurría en la realidad, para luego montarlo y con ello dar una interpretación, una muestra de esa realidad. De ahí sus Pinocchio, Cine Ojo, de ahí su Kino Pravda y su cine Dardar. Simultáneamente, o casi simultáneamente en esa época, terminada la guerra, todavía con la gripe española dando vuelta por ahí, 1919, 1920, se estrena Nanook el Esquimal de Flaherty, el otro pie, otra base del cine documental, con una estructura más vinculada, si se quiere, a la hollywoodense, en términos de una estructura narrativa más clara, un personaje protagonista, un orden con un desarrollo que llega a un clímax en algún momento y luego cierra, con la particularidad de ser una historia real, filmada en los lugares reales, protagonizada por los protagonistas reales de la historia, según palabra de Flaherty, a lo que él llamaba documental, su definición de documental, ¿no? Historias reales, representadas por los personajes reales en los lugares reales. Insisto, en este caso, la idea es que frente a esas grandes crisis casi no hay representaciones, excepto el de la Revolución Soviética. No hay mucho material del momento estrictamente revolucionario. Sí hay mucho material por la apuesta que hizo la Unión Soviética al cine, de todo el proceso que se fue dando, inclusive en los momentos de la Guerra Civil, los trabajos de Dziga Vertov, los Pinocchio, los Kino Pravda, dan cuenta de esa historia. Saltemos unos 30 años, 1948, hace un par de años que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para el cine aparece otra crisis, sobre todo para el cine
más industrial, para el de Hollywood fundamentalmente. Por un lado empiezan a tener ciertos éxitos las demandas y los juicios contra los grandes estudios por violar la ley antimonopolio, que van a obligar poco a poco a que estos grandes estudios se deshagan al menos primero de sus cadenas de exhibición. También a que cambien el tipo de contratación con los actores, que ya empezarán progresivamente a dejar de ser empleados de los estudios y tendrán contratos por filmaciones. Y además aparece la televisión. La televisión que en 10 años o menos, que van a ir del 48 al 54, 56, se transforma en un competidor extraordinario para la taquilla, que hace que mucha gente se quede en su casa y no vaya al cine. Esto obligó al cine a reformar, a renovar modos de producción, a renovar tipos de producción y a pensar que la exhibición cinematográfica sea una experiencia distinta a la de ver televisión. Por eso algunas mejoras en la calidad del sonido, sobre todo cambios en los tamaños de las pantallas y en las proporcionalidades de las pantallas, y la cada vez más rápida asunción del color como la regla general para filmar. No de golpe, seguía siendo caro, siguió habiendo todavía mucho cine blanco y negro en los años 50, pero cada vez más se fue incorporando el color. Pero además, el cine, que tenía esa estructura fuertemente narrativa, fue cargando además a sus producciones de la idea de espectacularidad que se podía ver en esa gran pantalla. Espectacularidad en la magnificencia de los paisajes, espectacularidad en los movimientos de masas, espectacularidad en las escenografías, quizás inspirándose un poco en lo que cierto fasto de cine italiano había hecho allá en las primeras décadas del cine, en los famosos peplum. Así aparecen estas grandes producciones que prometen una experiencia de un tipo de imagen que solo podrá verse en la gran sala y no en la televisión. De nuevo, crisis políticas, económicas, legales inclusive, que modifican un funcionamiento de la industria y provocan y producen nuevas estéticas. Voy 2 pasos atrás. Terminó la guerra. La Segunda Guerra Mundial ya sí tuvo documentales que se hicieron durante la guerra. No solamente un montón de material filmado, un montón de material de noticiero que sirvió para documentales posteriores. De la Segunda Guerra Mundial tenemos mucho material documental hecho para la guerra. En el esquema dominante de la época, casi el único que se podía hacer, un método expositivo fuertemente, imágenes que se registran, voces en off que nos cuentan y nos explican. No era el único modo, ya había habido documentales más creativos, documentales experimentales, documentales reflexivos, o trabajos, si se quiere, de no ficción, más poéticos. El hombre con la cámara de Bertov del año 29, a propósito de Niza, de Jean Rigaud, también del año 29. Pero el dominante, el hegemónico, diríamos hoy, ese documental que tenía un discurso organizado, claro, transparente, que pretendía explicarnos con claridad lo que pasaba, lo que pasó, cómo fueron los hechos, e imágenes que funcionaban en relación a esas palabras como ilustración o probatorias, pretendían funcionar, ¿no?, como ilustración o probatorias de aquello que se decía. Ese documental existió, la guerra quedó registrada desde los distintos bandos. Hay documentales hechos por los rusos, materiales producidos por los alemanes, materiales producidos por los norteamericanos. Interesante, muchos de esos documentales reciclan material del enemigo para su propio discurso. Quizás la serie más importante, más clásica de las que se hizo del lado de los aliados, sea esta serie Why We Fight, que coordinó Frank Capra, donde muchísimo de los materiales que se utilizaron precisamente eran materiales filmados por los propios nazis y que fueron reutilizados para el discurso de los norteamericanos respecto a su rol en la participación, al rol que debían cumplir participando en la Segunda Guerra Mundial. Avanzando un poco, años 60, pequeño detalle, o no tan pequeño, o 2 detalles. La televisión tiene ya una gran importancia, demanda material, y demanda material que tiene que ver con la realidad. En Estados Unidos sobre todo, pero en Europa también, se incentiva la participación de lo que llamaríamos precisamente documentalistas. Alguien que haga algo que sea un poco más que un noticiero, que no sea solamente un noticiero, que sea esto que
Grierson definió de un modo tan problemático, tan conflictivo hasta el día de hoy, como el tratamiento creativo de la realidad. Para televisión necesitaban estos trabajos que fuesen relativamente rápidos, que fuesen relativamente económicos. Eso por un lado. Por otro lado, aparece por primera vez un grabador pequeño, portátil, que se puede resincronizar con la película, y por primera vez los documentalistas, los realizadores pueden salir a la calle a grabar con cámaras relativamente livianas y tomando sonido directo para registrar esa realidad y poder documentarla. Dos líneas, el Cinéma Vérité en Europa, en Francia, el Direct Cinema o cine observacional en Estados Unidos, Canadá. Uno es un cine que se aproxima, que interviene, que pregunta, que consulta, que provoca respuestas, que crea situaciones al interrogar a la gente para que dé su testimonio. El otro pretende pasar desapercibido, pretende estar como un testimonio de alguien que ve y escucha lo que ocurre y que luego nos muestra lo que vio y lo que escuchó, bajo la hipótesis de que con eso podremos comprender lo que pasó. De nuevo, cambio tecnológico, nuevas estéticas, nuevo modo de representar el mundo. Esa tecnología, esa estética servirá para representar muchas de las cosas que pasaron en unos años 60 y 70 muy conflictivos. Permitirá filmar y que tengamos documentales de la guerra de Vietnam, noticias de la guerra de Vietnam que además provocaron movilizaciones políticas y sociales en Estados Unidos, que tengamos información de lo que fueron los movimientos hippies, de lo que fueron los movimientos por los derechos civiles en esa época. También nos permiten tener imágenes del Mayo francés y de otros levantamientos que hubo, aunque no se hicieron o no trascendieron tanto si se produjeron algunos materiales documentales en esa época. No vamos a seguir paso a paso varios ejemplos como estos porque no se nos escaparía de las manos el tiempo, pero obviamente significaron cambios rotundos en las estéticas, los cambios tecnológicos que se fueron produciendo a lo largo de los 70 y 80, y sobre todo lo que significó la incorporación de la digitalización a partir de los años 90-2000. Pues bien, hoy nos encontramos en una situación muy particular. Un cine que ya tiene poco que ver con el cine que conocíamos a mediados e inclusive casi hasta finales del siglo XX. Un cine que se produce en su mayoría digitalmente, se registra y se postproduce digitalmente, y que inclusive en muchísimos casos, en un altísimo porcentaje, lo consumimos en plataformas que llegan directamente a nuestra casa y vamos cada vez menos al cine. O en general la gente va cada vez menos al cine. Pero hoy, con la pandemia, se nos ha presentado como realidad que la única posibilidad de acceder al cine es a través de las plataformas. Lo que ha significado un crecimiento monstruoso de estas plataformas que no son solo de distribución y exhibición, sino que muchas de ellas, Netflix, HBO, Amazon, se transformaron en productoras de materiales audiovisuales, películas, series, que consumimos en nuestros televisores, en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Y insisto, en este momento como único modo posible. Preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, pero creo que no podemos dejar de preguntarnos porque son inevitables. ¿Cómo volverán a ser las cosas cuando se levanten las restricciones, hipotéticamente, en no tanto tiempo, si funciona una vacuna, las restricciones a la movilidad, a los accesos a los lugares de consumo de cine, cuando se vuelva a facilitar la producción cinematográfica? Hoy la producción cinematográfica en algunos países se ha recuperado bastante, en muchos otros no, y en todos está sumamente disminuida, en todos está con problemas para producir y en todos se han demorado los estrenos. Pero cuando digo qué pasará pensemos en este cambio. Hace 2 años, 3 años, 2 años, fue castigado, fueron juzgadas con muy malos ojos películas como Roma, el Irlandés, o como Okja de Bong Joon-ho,
porque fueron estrenadas en Netflix o en plataforma antes que en el cine, o porque apenas si estuvieron en el cine antes de llegar a una plataforma, y hasta se discutió si esas películas tenían derecho a participar en festivales de cine. Hoy los festivales de cine internacionales los estamos viendo por plataformas. Si no fuese por internet, si no fuese por el acceso de la red a ciertas plataformas, no podrían hacerse festivales de cine. Y se están haciendo y tenemos acceso a ellos. ¿Se volverá al otro formato? ¿No se volverá a los otros formatos? ¿Serán formatos híbridos? Tendremos que aceptar de que habrá largometrajes, no solo de aquellos más mercancía de entretenimiento, aquellos que, diríamos aquí, pochocleros, esos para ir a ver al cine mientras uno come pochoclo. No, también películas de calidad, películas que vean el cine como mucho más que un mero entretenimiento, también probablemente comiencen a ser estrenadas solamente en las redes. La otra pregunta que tampoco tiene una respuesta clara hoy, porque estamos en el medio del proceso, es ¿qué quedará como representación de esta pandemia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo podemos representarla? De acá a un par de años, ¿cuál será la ficción y cuáles serán los documentales que muestren el estado de cosas? No solo este tipo de material de no ficción que ya se está haciendo, que tiene que ver con el cuidarse, con los riesgos de la enfermedad, con el mantenerse en la casa de uno, con el mantener las distancias sociales o con los cuidados mínimos de higiene imprescindibles. No solo aquellos que también se están empezando a hacer respecto a los problemas de los sistemas de salud que no dan abasto, sino en general con los otros problemas, con los que parecen no directamente vinculados a la pandemia, pero que son de una importancia crucial. La debacle económica que esto está significando en muchos países, el sufrimiento de ciertos sectores sociales que se han vuelto más pobres y mucho más vulnerables por la condición de la pandemia. ¿Dónde quedará y en qué película, en qué cine quedará registrado esto de que el porcentaje de ciudadanos afroamericanos o latinos enfermos de coronavirus en Estados Unidos es muchísimo más alto que el porcentaje de población latina o afroamericana, lo cual es una muestra indiscutible de los niveles de vulnerabilidad de esos sectores frente a las clases medias y altas, dominantemente blancas? ¿Dónde quedará registrado algo más subjetivo pero no menos doloroso, como es la angustia de padres e hijos de no verse, de amigos que no se encuentran, de familiares que fallecen y a los cuales no podemos acercarnos por el riesgo del contagio? ¿Dónde quedarán, cómo serán registradas las imágenes de los cadáveres en las calles de Ecuador? Soy docente de historia del cine, pero también de una materia realizativa, realización audiovisual. Con mis estudiantes, con los recursos que nos permite esta tecnología disponible en nuestras manos en estas condiciones de encierro, esto es con simples celulares como el que estoy usando para grabar esta conferencia, y con una notebook, tuvieron como práctico registrar su propio encierro, por el lapsus. Tuvieron como práctico que registrar su propio encierro, desde dos aspectos: tratar de mostrar algunas de las condiciones y de las limitaciones de la vida cotidiana, por un lado; por otro, expresar lo que sentían, lo que le pasaba, el no poder salir, el no poder ir a la universidad, el no poder encontrarse con sus amigos. Aparecieron cosas maravillosas porque ellos mismos las descubrieron, como ser que extrañaban la universidad y las clases, entre otras cosas. Alguna alumna dijo: extraño esos bares a los cuales normalmente no me gusta ir porque no me banco el ruido. Pues bien, me es muy difícil a mí hablar del cambio en el mismo periodo del cambio. Creo que es muy difícil hablar de los cambios en el periodo del cambio, y desconfío mucho de aquellos oportunistas, desde mi punto de vista, que funcionan casi como profetas pretendiendo decir lo que va a pasar después. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que pasó. Lo que pasó en la historia es que estos eventos
estos acontecimientos que nos pasan por encima y que nos afectan globalmente, dejan cambios, producen cambios. El mundo no sale igual. No sabemos cómo va a salir. En nuestro medio se están produciendo cambios hoy que tienen que ver con cómo comunicarse, con cómo producir, con cómo hacer llegar a nuestros públicos. Se está reinventando formas de hacer audiovisual, ya no me animo a decir cine. Se está reinventando formas de documentar. Un mundo que nos ofrece una doble dificultad, porque no es solamente que nosotros no podemos salir al mundo, al menos en muchos países, sino que inclusive parte de ese mundo está cerrado. No puedo tan fácilmente filmar cómo se está viviendo en hospitales. No es tan fácil filmar cómo se está viviendo el trabajo en determinadas fábricas o en determinados espacios, porque el lugar está cerrado por precaución, por necesidad, por cuidados de la salud de la gente que trabaja. Este desafío queda abierto. Lo que es claro es que me parece que sería imprescindible, y por lo menos para todos aquellos que estamos vinculados no solamente en la investigación, sino también en la producción o en la enseñanza de la realización audiovisual, ir encontrando los modos de dejar memoria de esto que pasa, de dejar memoria de esto que nos está pasando. Muchas gracias por su atención.